Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la epístola de los romanos. Solamente hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada, igual es algo cortito, 6 versículos, algo que dimos una pasada muy amplia por el tema, pero era básicamente la analogía del matrimonio, acá en la relación del cristiano con la ley. En este caso, que la gran pregunta que Pablo trataba de responder es, bueno, ya una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿cuál es la relación que el cristiano debe seguir teniendo con la ley? En primera instancia, esa relación de manera primaria se rompe, ya no estamos atados a la ley. Sin embargo, vamos a estar observando algo muy interesante que la ley sigue haciendo en nosotros. Eh, y esta es una de esas secciones de la palabra de Dios, como le decía, que es muy visceral, muy de adentro. Eh, Pablo nos toma y nos dice, miren chiquillos, hermanos, saben que yo entiendo que para ustedes les puede ser medio difícil eh, pelear con su pecado y todo lo demás. Pablo se baja del pedestal, del que nunca se paró en realidad, pero por decirlo así, como que se hace más cercano, pone el brazo sobre nosotros y nos dice, mira, yo también la peleo. Y vamos a ver el día de hoy que la guerra es más real de lo que parece. Estamos en una guerra constante, una guerra que generalmente se pierde, pero que hay victoria, pero que hay victoria. Y que vamos a aprender cómo más adelante podemos vencer en esta guerra. Pero antes de saber batallar dentro de una guerra, obviamente tenemos que entender cuál es esa guerra, en qué situación estamos metidos, como a una persona que es demandada. Para poder hacer una buena defensa tiene que conocer el problema en el que se ha metido, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el día de hoy que tenemos una guerra espiritual tremenda en nuestro corazón. Como decíamos, hay un enemigo infiltrado y de esto vamos a hablar el día de hoy. Un enemigo infiltrado en nosotros. Y claro, tal vez nosotros digamos como aparece aquí en negrilla, todo muy lindo, pero el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, él estaba en otro nivel espiritual que yo. Y tal vez es cierto, sí, él gozaba de una comunión y una relación con Dios muy íntima, en parte también por lo que él hacía. Eh, Dios no se anda con favoritismos, pero hay personas que tienen una vida espiritual que se nota que tienen una relación rica con el Señor. Yo conozco personas así, y es maravilloso. Es como decía ese teólogo en este momento, siempre me cuesta recordar el nombre, pero que decía que hay cristianos que con su sola presencia dan ganas de ser mejor cristiano. Y es algo maravilloso eso, y tenemos que juntarnos con esa gente. Pero cerrando ese paréntesis, claro, nosotros decimos todo muy lindo, todo esto de ser libre de la ley, ser libre del pecado, etcétera, etcétera, pero el apóstol Pablo para él era fácil decirlo. Pero Pablo luchaba con el mismo enemigo interno que nosotros tenemos. Hoy veremos cuál es ese enemigo, la naturaleza pecaminosa. Aquí sé que hay muchos que ya han terminado, por no decirlos todos, personas que han terminado su discipulado. Y hay un momento en los pasos de hecho de los primeros pasos en el Nueva Vida en Cristo, que es el discipulado que generalmente utilizamos. eh, Vemos muchas veces ahí cuáles son los enemigos del creyente. Eran tres. ¿Alguien lo recuerda? Tres enemigos con los que el creyente siempre va a estar batallando. Si nadie lo dice, yo lo digo. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? Ya, yo lo digo. El diablo, el mundo y nuestra propia concupiscencia. Exactamente, la carne en otras palabras, también como le llaman, nuestra propia concupiscencia, la naturaleza pecaminosa. Eh,
Ahí notan que por ahí los que andan más activos por redes sociales verán que salieron muchos unos memes de el Evil no sé cuánto, como el malvado, el personaje y el malvado, y ponían como algo totalmente contrario, lo ponían en un color distinto y todo eso. Nuestra contraparte de la nueva naturaleza que creó el Señor, esa parte que todavía queda, ese cuerpo de muerte que hablaremos más adelante. Y este es un enemigo muy cruel, sobre todo este último, hermanos, porque tenemos que entender de que estamos nosotros en una guerra con estos tres enemigos, el mundo, el diablo y la carne. Del mundo estamos ahí en el sistema gobernado por Satanás. ¿Qué decir de Satanás que quiere todo el tiempo destruirnos? Vino para robar, a matar y a destruir. Eso es lo que él busca. Pero también está la carne y creo que ese es uno de los enemigos que está más presente generalmente. Debido a que eh, somos nosotros mismos. El peor enemigo que usted tiene es usted. Yo soy mi peor enemigo y lo tengo que entender porque mi carne, lo que yo quiero hacer, va en contra, de hecho, muchas veces de lo que el Señor quiere. Y Pablo va a decir esto de una manera increíble más adelante. Pero vamos a hablar entonces de este enemigo infiltrado, ¿ok? Y todo esto se encuentra en el capítulo 7, versículos 7 al 25. Pero primero que todo vamos a dar una lectura rápida. Eh, y primero que todo tenemos que entender de que el apóstol Pablo va a dar tres miradas en este pasaje. Primero va a dar una mirada al pasado, en un sentido de ver cómo era que funcionaban algunas de estas, cómo obraba su carne anteriormente. Después va a dar una mirada al presente, cómo obra hoy su carne. Y después verá una mirada al futuro, acerca de cómo esa carne es vencida. Así que vamos a estar viendo esos tres puntos, si a usted le gustan los bosquejos, del versículo 7 al 13, una mirada al pasado, del versículo 14 al 24, tenemos una mirada al presente, y el versículo 25 es una mirada al futuro. Entonces ahí, si le gustan los bosquejos para ordenarse, para marcar su Biblia y todo, ahí lo tiene. Entonces, vamos a leer estos versículos, ¿ok? Vamos a dar todos juntos una lectura general del pasaje. Dice, hasta el versículo 3. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? A ver, antes de entender esto, tenemos que, antes de seguir con esto, una cosa que estaba olvidando. Recordemos cómo quedó la ley en el pasaje anterior. ¿Recuerdan? Vimos que no era algo que nos tiene que seguir atando. Entonces alguno puede decir, bueno, entonces si es que nos tenemos que desarraigar de la ley, probablemente es algo malo. Por eso llega esta pregunta, ¿ok? Cierre ese paréntesis y damos ahora la lectura. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y Pablo responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí, tiempo pasado, el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciaráis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera
pecaminoso. Dejemos ahí el pasaje. Entonces, explicando un poquito lo que acabamos de leer, una mirada al pasado. Y yo puse aquí en grande esto de no pises el pasto. Lo mencionamos en la clase pasada, pero ¿qué pasa cuando alguien le dice no hagas esto? Les cuento una pequeña anécdota, no voy a tirar al agua qué persona fue, pero estábamos ahí en una situación familiar y cierto niño, su papá le dijo, no te comas más esa galleta, no deja de comer porque has comido mucho. Ese niño, los que estuvieron presentes se reirán porque pasó, tomó la galleta, se dio media vuelta, miró a su padre desafiantemente y le pegó una mascada. Muchas veces actuamos de la misma manera, hermanos y hermanas. Muchas veces actuamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué uso el ejemplo de un niño? Porque cualquiera dice, nada, a un niño no le enseñamos a hacer lo malo. Pero él hace eso, ¿por qué? Porque brota de su naturaleza. Porque como seres humanos tenemos esa cualidad corrompida a causa del pecado original que viene en nosotros, el daño de fábrica metido ahí en nuestro ADN. Aquella terrible herencia que Adán nos dejó en el momento que se apartó de la voluntad de Dios, desobedeciendo. El apóstol Pablo, dando una mirada al pasado, a su vida pasada sin Cristo, él comienza a mencionar de qué manera algo que era tan santo, recto y bueno como la ley significó un enorme problema para su vida. Fijémonos, porque Pablo dice, a ver, la ley no es mala. Y de hecho, más adelante dice, fíjense cómo lo menciona. Dice versículo 12, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, lo que Dios entregó, todas esas ordenanzas, por ningún motivo eran cosas malas. Y de hecho muchas se entienden perfectamente al ver la cultura en la que vivían. Y ciertas cosas de repente, hasta esas cosas que no tenían que comer, se entiende perfectamente debido a esta idea de poder marcar una separación, ¿ve? Entre el sistema que los rodeaba, todas las naciones cananeas que estaban rodeando al pueblo de Israel mientras ellos caminaban hacia la tierra prometida. Ese fue el contexto de la ley. Y de cierto modo también vemos la ética cristiana que vemos en la palabra de Dios. Es una gran manera de resaltar en medio de un mundo, de una generación, como dice Filipenses, maligna y perversa. Retorcida, que significa la palabra perversa en este concepto. Totalmente lejos del diseño original. La ley era buena, la ley era perfecta, pero ¿qué pasa? Como el ser humano tiene su pecado en el corazón, cuando se le dice que no haga algo, inmediatamente el ser humano quiere traspasar ese límite, quiere saltar la valla. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, siempre el pasto que está del otro lado de la cerca es mucho más verde. Porque claro, siempre nos atrae eso de sobrepasar el límite. O dígame que cuando a usted le decían, no hagas esto, ¿no daban más ganas de hacerlo? Sobre todo cuando uno era adolescente, ¿cierto? Ahí éramos rebeldía total, así, nadie nos frena. Éramos unos agentes de la anarquía terribles. Pero imagínense, hermanos, eso es parte de nuestra naturaleza. Y el apóstol Pablo dice ahí, tan claro, en los versículos 7 al 8, menciona que si bien la ley no era mala, despertó un impulso para quebrantar los mandatos de la ley. Miren lo que dice. Por favor, ahí todos atentos y leamos los versículos. Fijémonos, leámoslo de vuelta. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado. Y la palabra conocía aquí es la misma palabra que apunta a experimentar,
a tener un conocimiento práctico. Esa es la idea de la palabra conocer aquí. No conocí el pecado sino por la ley. Claro, porque si es que yo no le digo que, por ejemplo, no sé, como en las situaciones cuando hablábamos de juntarnos y todo lo demás, todos teníamos muchas ganas de tomarnos nuestro cafecito y ese tiempo tan rico y todo eso. Pero nosotros no sabríamos que eso iba a estar mal en un recinto cerrado si es que no tuviéramos la ley, el plan del MinSal, que nos muestra que eso no lo podíamos hacer. ¿Ven? Funciona de la misma manera. Funciona de la misma manera aquí, hermanos y hermanas. Y después dice, a ver, si es que no les quedó claro, vamos a dar un ejemplo mayor, porque dice, porque tampoco conociera la codicia. Pablo no sabría que codiciar era algo malo si es que la ley dijera, no codiciarás. Claro, porque si algo justo y bueno dice que no hagas esto, entonces eso que quieres hacer, si te lo prohíbe, obviamente que es malo. No te va a prohibir algo bueno, algo que es bueno. No tendría lógica, no tendría ningún sentido. Y justamente llega diciendo, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. O sea que el pecado agarró todos estos mandamientos que están en la palabra de Dios y fue como, ah, mira, mayor, mayores ejemplos de lo que yo podría hacer. Y aprovecha para la maldad. Tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y William MacDonald, un comentarista espectacular que se lo recomiendo siempre consultarlo, lo vamos a citar bastantes veces en este estudio del día de hoy, dice algo bien interesante. Miren, la naturaleza pecaminosa es como un perro dormido. Cuando llega la ley y dice no lo hagas, el perro despierta y se lanza desenfrenado, haciendo de manera abusiva todo lo que está prohibido. De esa misma manera actúa el pecado. Porque claro, los mandamientos no tienen malas intenciones. De hecho, buscan reflejar la justicia de Dios frente a un hombre imperfecto. Ese es el propósito de la ley. Dentro de muchos propósitos. Es mostrar la perfección de Dios y la imperfección del hombre. Pero resulta de que entre más vamos sabiendo, más ocasiones toma el pecado. Y aquí le quiero hacer una pregunta. Usted tal vez que ha estudiado, usted tal vez que ha aprendido bastante, usted tal vez que se ha metido a escudriñar las escrituras, hermano, hermana. Le pregunto desde el fondo del corazón, ¿no le ha pasado que entre más sabe lo que tiene que hacer, más le cuesta? Hermanos, a mí me cuesta. A mí se me hace difícil. Porque veo una carga enorme. Cada vez que estudio la Biblia, hay veces que no quisiera saber tanto, quisiera tener la bendición, entre comillas, de la ignorancia. Pero Dios busca que sepamos más para poner más en práctica y veremos que ahora de este lado de la historia tenemos algo que podemos hacer con eso. Pero le pregunto, hermano, hermana, ¿no se siente un poco frenado por todo el conocimiento? Si ese es su caso, hermanos, la única manera de cambiar eso, lo vamos a ver al final con mayor detalle, pero la única manera de vencer ahí es cumpliendo y obedeciendo. Y tiene un aliado muy poderoso. Porque si tiene un enemigo infiltrado muy poderoso, más fuerte es el que está dentro de usted también a su favor, para ayudarle. El Espíritu Santo, Jesús mismo, el Dios que creó los cielos y la tierra en su corazón, para generar obediencia, para generar cambio. Eso es maravilloso. Pero vamos a hablar de eso más adelante.
lo bueno me mató, dice Pablo de una manera muy fuerte en este caso. Que la ley fue una piedra con la que se chocó constantemente. Recordemos, en la vida pasada, antes de Cristo, la ley no puede salvar al ser humano. Lo único que va a ser poner un foco sobre su pecado para mostrarle lo imperfecto y lo necesitado que está de un Salvador. Y miren lo que dice aquí, hermanos, en los versículos 9 al 11. Miren, vayamos leyendo aquí. Le voy a pedir ahí a mi hermana Rosana, por favor, si me puede ayudar tal vez leyendo el pasaje. Ok, Del 9 al 11. del 9 al 11, Ya, del capítulo 7, sí. ya. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Hasta el 11, ¿Sí? que faltaría el 11. Y porque porque el A ver, pecado tomando, el sí, 11. faltaría el 11, sí. Sí, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Ahí está. Muchísimas gracias, hermana. Hermanos, este último versículo es pero clave. Fíjense, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, aprovechándose de que ahora sabe dónde enfocar todas sus fuerzas, porque sabe dónde tiene que atacar, me mató. Y hermanos, ¿no nos pasaba eso en el pasado? Hermanos, es que es una cosa impresionante. Pablo nos da su testimonio personal. Aquí fíjense todas las veces que habla en primera persona. O sea, esto el apóstol lo vivió. Y me encanta que sea así porque lo, no por el sufrimiento que tenía que pasar el apóstol, sino porque me puedo dar cuenta de que una persona que vivía en victoria, a pesar de todas las situaciones, tuvo mis mismos problemas. Por ende, yo también puedo tener victoria sobre esto. Y de cierto modo, ya la tenemos. Posicionalmente ya está. Ya somos vencedores. Lo veremos también en el próximo capítulo, capítulo 8, maravilloso capítulo, hermoso. Pero haciendo hincapié, hermano, recordemos que menor luz, menor responsabilidad. Pero mayor luz, mayor responsabilidad. ¿Recuerda? Hay de ti Corazima y de ti Betsaida. Si en Tiro o en Sidón si hubiesen hecho los mismos milagros que hicimos aquí, ellos ya hace rato se hubiesen arrepentido. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dijo eso? Claro, porque imagínense, hermanos, cuántas veces el Señor nos pone las señales de alto. No avances más. Y seguimos avanzando. Acá dejamos un ejemplo. Un niño pequeño no sabrá que decir groserías es malo hasta que alguien le explique que lo es. Y de la misma manera Pablo se encontraba felizmente ignorante. Él antes de conocer la ley, él podía vivir su vida sin ningún drama, solamente que no sabía, no tenía el peso interno de la gran condenación que estaba acarreando. Pero cuando llegó la ley apareció para para imputarle todo su pecado, para manifestárselo, y por eso termina diciendo tan tajantemente, y por él me mató. La ley mató a Pablo, en este caso. ¿Por qué? Por causa del pecado que ya estaba en él. Y entre más Pablo sabía, más se condenaba. Era como moverse en arenas movedizas, hermanos. Entre más te mueves es peor.
aquí ponía otro ejemplo interesante, hermanos, porque la naturaleza pecaminosa en una persona que no tiene a Cristo en su corazón y también, ¿por qué no?, en los que sí lo tenemos, sabe dónde disparar. Cuando se le dice lo que no tiene que hacer, la naturaleza pecaminosa es como que ya, listo, objetivo, perfecto, así que ya que sabemos lo que no tiene que hacer, voy a estar molestando, molestando, molestando para que me dé el gusto a mí. Y sin una naturaleza divina, ¿cree usted de que va a irse por una buena opción? Es muy difícil. Claro, hay una conciencia que de repente, claro, a las cosas más grandes ya decimos, bueno, pero moralmente, tipo, mi naturaleza pecaminosa tal vez se enoja tanto con una persona que lo quiere matar, pero sé que moralmente eso está mal, así que no lo voy a hacer porque le tengo miedo a la cárcel y a todo lo que eso conlleva. Pero en las mentiras, por ejemplo, que también son pecado, entre más sabes que no tienes que hacerlo, lo vas a hacer. Cuando esto sucedió, Pablo murió tocante a cualquier esperanza de alcanzar la salvación, por lo que respectaba a su propio carácter o esfuerzo. Esto lo dice William MacDonald, hermanos, algo que me voló la cabeza cuando lo entendí esto, porque entre más Pablo se dio cuenta por medio de la ley de que era un pecador, más moría su esperanza de poder salvarse por sus medios. Entre más aparecía la ley, tal vez la religiosidad, su cargo de fariseo, su hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, su posición entre la gente, sus estudios iba haciendo menos. Y ahí llegó Pablo a entender de que todo lo pasado él lo podía estimar como basura. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve todo eso si eso no alcanza para salvar mi alma? Porque entre más la ley aparecía, más mostraba la imperfección del apóstol. Y más mostraba de que sus propios medios, sus estudios, su dinero, su conocimiento, su estatus, su nombre, no era nada. Y hermanos, quiero aquí hacer hincapié en eso porque ¿qué somos? ¿Qué somos realmente? ¿Acaso podríamos salvarnos a nosotros mismos? Por eso, hermanos, nuestra vida debe girar en torno a Él, al que sí nos salvó. Porque si a veces creemos que, claro, mi nombre y todas mis grandes atributos que puedo tener como persona, como hombre, como mujer en el caso de mis hermanas, podemos todos nosotros tener grandes atributos, pero cuando llega el momento de enfrentarme a la condenación eterna no son nada. Ya, recibo a Cristo, pero después seguimos viviendo como que, bueno, ahora tomo todos esos grandes atributos y sigo gloriándome en ellos. ¿Y de qué le sirvieron? Para lo más importante que era tener la eternidad. ¿De qué le sirvieron para obtener esta nueva vida que vive ahora? Por eso, hermanos, un corazón humilde delante del Señor es el que reconoce que todo lo anterior no es nada comparado a su Salvador. Ese es el corazón de un hombre y una mujer obsesionada por Cristo, locos por Jesús, gente que realmente entiende cómo es la verdadera vida cristiana. Pero cerrando ese paréntesis, hermanos, murió a todo sueño de quedar justificado por guardar la ley, porque veía que cada vez, entre más grande era la cuenta, más imposible era de pagar. De este modo, la ley que buscaba ser una ventana para observar la justicia de Dios, vino a transformarse en una enorme lupa para resaltar la injusticia del hombre.
Eso pasó con la ley. Se lo leo de vuelta y si quiere le puede sacar una foto y anotarlo porque este es el concepto básico. De este modo, la ley que buscaba ser una ventana para observar la justicia de Dios, porque para eso estaba, era para que por medio de la ley viéramos qué era lo que Dios quería para nosotros. Al final esa ley, en vez de que nosotros miramos por ahí, la gloria del Señor mira a través de ella y como una luz radiante contra un pequeño pedazo de espejo, como un pequeño pedazo de vidrio, empieza a hacer efecto lupa y nos fue quemando poco a poco. Vino a transformarse en una enorme lupa para resaltar la injusticia del hombre. Ahora Pablo menciona, a ver, ya lo dijimos al principio, pero que no se malinterprete esto. En los versículos 12 al 13 hace hincapié en que el problema aquí no es la ley, por ningún motivo. El problema es el hombre que quebranta la ley. Es el gran problema. Reiteramos, aquí dice el versículo 11 y 12. Perdón, 2 y 13 quiero decir. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Imposible que sea malo con esa descripción. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, o sea, en otras palabras. Entonces, lo que era tan bueno me cayó mal. Tal vez seré yo el del problema. Aquí dice en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo es claro y pregunta, ¿acaso la ley es la culpable o yo soy el problema? Por ningún motivo, la ley no es culpable. Tú tienes tu propia responsabilidad. Y cada uno de nosotros tenía la responsabilidad de su pecado y cada hombre hoy, cada mujer es responsable de su pecado. Porque las ordenanzas están ahí. Pero ¿quién las infringe? El ser humano. Por ende, el ser humano es culpable de ello. William MacDonald vuelve a comentar aquí. La ley por sí misma no puede ni mejorar la vieja naturaleza por una parte, ni por otra parte hacer que peque. La ley está ahí. Puede revelar el pecado. Lo mismo que el termómetro revela la temperatura. Tipo, esto no es como quien dice, bueno, le vamos a tomar la temperatura y le va a bajar. Como si el termómetro por estar helado así, no ve que siempre cuando uno se pone el termómetro está helado y molesta. Es como que uno que cree que ya le tomamos la temperatura y listo, y ahí se va. No, el termómetro sirve para ver cómo estás, pero no va a bajarte o a subirte la temperatura. Lo mismo hace la ley. Nos muestra cómo estamos, mueve el mercurio de nuestro pecado y lo deja al tope. Lo deja al tope. Y aquí, hermanos, entendiendo cómo era la situación antes, Pablo va a decir que esto aún no termina. Esto todavía no termina. De los versículos 14 al 23 viene una sección pero tremenda. Le voy a pedir ahí al Nicolás, por favor, Nico, si me puedes ayudar leyendo los versículos 14 al 23. Ya, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok, muchas gracias. Ahí, hermanos, tenemos que fijarnos en algo bien interesante en este pasaje. Primero que todo, el versículo 14 marca una gran diferencia entre ambas cosas. Primero marca una gran diferencia entre el acusador y el acusado. Porque sabemos que la ley es espiritual, viene de arriba, es del Señor, es buena, santa y justa. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y es tremendo eso, esa expresión, vendido al pecado, entregado por naturaleza al pecado. Y qué interesante es esto porque si nosotros estudiamos a Freud, si mal no recuerdo, él hablaba del yo y el super yo. ¿Recuerda usted eso que tal vez en clase de filosofía se lo mencionaron? Es interesante que un pagano como Freud, por decirlo de algún modo, que si usted conoce sus postulados estará de acuerdo conmigo en que no tenía nada que ver con el Señor. Pero es interesante que sí llega a la misma situación de que el ser humano en lo más profundo de sí mismo es un ser retorcido que lo único que busca es saciar sus deseos más profundos, su concupiscencia, sus deseos internos. Y es tremendo porque vemos aquí aquí está el enemigo infiltrado, po. Y, y lo viene a nombrar como sí mismo. Y me mata todavía más que lo dice en presente, yo soy carnal. Yo, mi persona, mi peor enemigo, soy de esta manera. Esa es mi situación. Y la ley es espiritual y se van a oponer constantemente. Y este último está vendido y va a buscar a como de lugar satisfacer sus deseos impuros. Eso nos deja claro el versículo 14. Y del 15 al 23, hermanos, se los leo nuevamente para que tengamos claro esto. Vamos a ver cómo funciona este choque interno. Y por ahí este capítulo siempre dicen que es como un trabalenguas, así, todo. Y por ahí sí es medio difícil, ¿cierto? El que cada vez es chistoso, que dicen, bueno, vamos a estudiar capítulo 7. Y todos ahí medio asustados. ¿A quién le van a tocar los versículos del 15 al 23? Decíamos con unos compañeros por eso, porque hay que tener dicción para leerlo, porque de repente mezcla algunas cosas y todo eso. Nicolás, lo leíste excelente, debo decirlo, perfecto. Pero fuera de chiste, hermanos, veamos aquí cómo funciona este enfrentamiento y tratemos de imaginarlo, ¿ya? Cada uno en su casa, tratemos de pensar, hace bien, nos sirve, es un buen ejercicio, así que imaginemos toda la escena, hermanos. Miren, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo no quiero hacer el mal, pero lo termino haciendo, en otras palabras. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
En otras palabras, da fe de que, ok, si yo soy el que toma las decisiones, entonces el problema no es con la ley. El problema es el pecado que mora en mí. Porque yo sabiendo lo que tengo que hacer, quiero hacerlo, pero no lo hago. Entonces el drama está conmigo, no es la ley. Seguimos en eso. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pablo entendía perfectamente su naturaleza pecaminosa, como nosotros lo entendemos también, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque el no querer el bien está en mí, pero porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y es interesante porque Pablo no dice, porque me lo enseñaron en el paso de discipulado. No, Pablo lo dice porque yo lo experimento, porque quiero hacer lo bueno y no lo hago. Entiendo de que hay algo que me tira a hacer lo malo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y hace una reiteración, utiliza este concepto de la reiteración para dejarlo más claro. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Se encuentra con esta realidad, con esta verdad, de que hay una naturaleza pecaminosa. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y aquí cuando habla del hombre interior se refiere al nuevo hombre, a esta nueva criatura que nos dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Ahí nosotros entendemos de que somos nuevas criaturas, un nuevo hombre en nuestro corazón. Y según ese nos deleitamos en la ley del Señor. Como usted ahora tal vez está muy contento y espero que sea así, estudiando la palabra del Señor. Y lo mismo cuando usted va a hacer su devocional, también está alegre buscándolo. Espero que sea así. Eh, y se deleita en esas cosas. Y cuando ve una predicación maravillosa, cuando escucha una frase así de esas que le vuela en la cabeza una canción cristiana ahí, oh, su corazón salta de alegría. Qué lindo sería vivir solamente con eso. Pero, versículo 23, veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Y hermanos, fíjense también en el uso de las palabras. ¿Ven que cuando nos tomamos el tiempo nos damos cuenta de algo interesante? La ley de nuestros miembros, brazos, piernas, por decirlo de algún modo, nuestros miembros. Habla de un concepto de caminar, de hacer, de acciones. La del pecado. Pero con la buena habla de la ley de la mente. Porque claro, podemos entenderlo todo. Hermano, usted puede ser más bacán que Spurgeon, que Sproul y que todos los teólogos que puedan aparecer por ahí. Puede saber todos los misterios de la palabra del Señor, pero si sus miembros siguen siendo controlados por el pecado, al final, ¿qué va a terminar haciendo? Porque aquí está en la mente lo que tenemos que hacer, pero en nuestras manos generalmente está lo que no debemos hacer. Cuando entendí este versículo y me di cuenta de esto, me voló la cabeza, hermanos. Porque yo decía, Señor, entiendo tan claro de que no es cuánto sé, sino cuánto practico. ¿Qué hago con lo que entiendo? Mayor luz, mayor responsabilidad, hermanos. Esa es la situación. Que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Claro, porque en la mente no puede uno hacer mucho, uno puede pensar algo. Pero si el pensamiento no se traduce, no pasa de las neuronas a todo el cableado interno y se lleva ahí a ejecutarse por medio de nuestra voluntad, se queda ahí y quedamos cautivos.
hermano, se da cuenta que el apóstol Pablo se sinceró de una manera tremenda. Y me quebranta, porque digo, como dice la palabra de Dios, que estas luchas, los hermanos en todo el mundo también las viven. Todos estamos en el mismo saco. Dentro del saco de box muchas veces. A veces no somos los que estamos peleando. A veces a nosotros nos tienen metido en el saco de box y el pecado nos da de lo lindo. Tal vez está pasando por un ciclo, hermano, hermana, donde el pecado está haciendo lo que quiera con usted. Y Pablo dice, mira, tranqui que a mí también me pasa. Tranquilo que a mí también me pasa. Yo también he tenido mis pésimos días. Pero eso es para quedarnos de brazos cruzados, así como, bueno, ya sí, todos tenemos malos días. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, uno de los versículos más conocidos de este capítulo. Pablo termina este capítulo con un desgarrador grito de agonía, de sufrimiento. Y mírenlo cómo lo traduce la NTV. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y fíjense también cómo lo dice la Reina Valera. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Usted recuerda lo que era el cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan por ahí? Para los que no se acuerdan y no lo escucharon, se los menciono. Es un poco asqueroso, pero hay que entenderlo. Los romanos tenían un método de ejecución horrible, que era que ataban a la víctima a un cuerpo en descomposición, cosa de que toda la asquerosidad se le iba pegando y el ser humano se pudría en vida y moría a causa de las infecciones. Algo asqueroso y terrible. Ahora, vea que Pablo le escribe esto a los romanos, gente que vivía en Roma y que sabía esto. O sea, los agarra a los hermanos y los sacude diciendo, tengo un cochino cadáver pegado encima que no me lo puedo sacar, que es mi naturaleza pecaminosa y me pudre todos los días de mi vida. Y creo, hermanos, que a todos nosotros nos pasa. Porque cuando no queremos responder mal, porque cuando no queremos preocuparnos más de la cuenta, porque cuando no queremos hacer lo indebido, lo terminamos haciendo igual. Y después nos sentimos como la peor basura del mundo. Por eso nos quedamos ahí, tirados en el piso, suplicando clemencia al cielo y haciendo tal vez promesas que no vamos a cumplir de nunca más te hago esto. Y tal vez al otro día ya lo estamos haciendo. Literalmente tenemos un cadáver encima. Y nos está pudriendo todos los días. Pero qué diferente sería vivir con este cadáver sin la posibilidad de la limpieza, sin la posibilidad del abrigo, de esa penicilina todopoderosa de la sangre de Jesucristo. Porque el capítulo no termina ahí. Hay una terrible agonía. Pero no termina ahí el capítulo. Y me encanta que Pablo no termina acá. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y salta el Señor Jesús. Yo vengo a defenderte. Yo vengo a sanarte. Yo vengo a cambiar, a sanar esas heridas, a tomar ese cuerpo de muerte que tal vez lo tomas y te lo amarras constantemente
Y mientras te vas pudriendo, cuando tú confiesas, te limpio las heridas y te mantengo limpio. Como dice Judas, aquel que es poderoso para guardaros sin mancha. Dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Me encanta que diga Señor nuestro, nuestro amo. Porque a veces creemos que la naturaleza pecaminosa es nuestro amo, pero no lo es. Nuestro amo es el Señor. La naturaleza pecaminosa es un allegado que cuesta sacarlo y que un día se irá, cuando seamos glorificados, estando en presencia de nuestro Señor Jesús. Pero Él tiene el control. La gran pregunta es, ¿qué tan atado a Cristo estoy? ¿Estoy atándome al cuerpo de muerte o estoy atándome a Cristo? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto es lo que me pasa. Pero doy gracias porque Jesucristo me salva, me sana. Y después en el capítulo 8 vamos a ver un paréntesis interesante en esto. Más que un paréntesis, una acepción. Porque la primera palabra es ahora. Y ahora significa a pesar de todo esto que dijimos. ¿Qué dice después? Lo veremos la próxima semana. Así que, hermanos, quédense metidos ahí. Si quieren, leanse el capítulo 8 ahora terminando. Si quedó con las ganas, hágalo por favor. El capítulo 8 de Romanos para mí es uno de mis varios capítulos favoritos de Romanos, pero este le tengo mucho cariño. Uno también porque fue uno de los primeros versículos que memoricé en mi vida. El capítulo 8, versículo 28, un clásico, pero es maravilloso, hermanos, ver lo que sigue. Porque a pesar de que tenemos un cuerpo de muerte, el Señor nos limpia por medio de su presencia en nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Y oremos y pidámosle al Señor constantemente que nos ayude a afirmarnos a Él y no a atarnos voluntariamente al cuerpo de muerte. Oremos, hermanos. Padre, perdónanos primero que todo, perdóname a mí, Señor, por mis pecados, Señor. Perdóname, Señor, por dar siempre con la misma piedra, por no entender, por no aprender la lección, Señor. Y mi Padre, yo sé, Señor Jesús, que tú me das la victoria, pero no voy a mentir, no es fácil, cuesta. Y sé que le cuesta a cada uno de mis hermanos también, porque todos somos hombres y mujeres sujetos a las mismas pasiones, Señor. Si el apóstol Pablo, que era, Señor, la sufría como yo no. Padre, anímame a mí y a mis hermanos. Sostén nuestras manos constantemente, Señor, y produce en nosotros esa hambre, Señor. No permitas que nos llenemos de golosinas, como decíamos la semana pasada. Señor, como dice esa canción tan hermosa, que digamos ante los ofrecimientos de este mundo, que no nos den más sucedáneos, descuentos de ocasión, porque nosotros estamos viviendo ahí en la misma luz del sol contigo, Señor. Que estemos anclados a ti, afirmados cada día como hijos amados para imitarte, Padre. Señor, eso es lo que queremos. Ayúdanos
cada día, Señor, a vivir de esta manera. Gracias por todo, Padre. En el santo, dulce y bendito nombre de Jesús, que nos da la victoria. Amén.